¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Alberto Paz y esta es la página del Pastor Mega. El día de hoy vamos a hablar acerca de el cristianismo superficial en el Perú. Digo en el Perú porque aunque esto lo puedan ver en otros países y puedan ver cosas similares, yo vivo en el Perú y quiero hablar de la realidad de nuestro país. La iglesia no es para aguantarla, es para disfrutarla. Es una frase de un pastor norteamericano que tiene una hermosa iglesia en la ciudad de Lima que influenció mucho mi forma de ver las plataformas y las formas para conectar con los no cristianos en mi vida. Y también como cristiano, miembro de una iglesia local y como pastor. Si somos miembros maduros en una sociedad que tiene ciertos patrones culturales, debemos conectar con esta narrativa cultural y someterla a los pies de Cristo. Ser luz y sal no implica escondernos debajo de la cama, sino ir y conquistar las esferas de la sociedad, como diría el gran teólogo reformado Abraham Kuyper. Una cosa es tener la iglesia más moderna, con el mejor trabajo logístico, muchos voluntarios usados por Dios como facilitadores de milagros, muchas plataformas, conciertos majestuosos, campamentos inolvidables, estrategias de plantación de nuevas iglesias, conexión con los nuevos, que los que se acercan a la iglesia, una conexión de calidad. Y otra, muy distinta, es dejarlo todo solo en esto, ¿no? Y olvidar lo más importante, que es que nuestras metodologías deben estar empapadas de nuestra teología. Y parece que estamos en una época en la que algunos hermanos, para algunos hermanos, todo está genial, siempre y cuando no se profundice mucho en la Biblia. O no hay que hablar del pecado, sino la gente se va a ir, como se escucha en algunas organizaciones. Mira, yo estoy de acuerdo que debemos preocuparnos porque muchas de las iglesias que dicen ser sanas en Latinoamérica y en nuestro país, en el Perú, tienen muy pocas personas, no debido a que son los grandes mártires de la fe y que las personas no quieren venir a Cristo porque somos una generación solamente condenada, sino que el problema es que estos hermanos se aíslan de todo, como estoy viendo incluso en algunos videos de internet. Algunos hermanos que se hacen llamar también de sana doctrina y hacen videos diciendo que está bien, dicen cosas ciertas, por ejemplo, como que nosotros no somos del mundo y que nosotros no debemos compartir la cosmovisión de este mundo. Sí, pero luego se ponen a dar ejemplos de formas y cosas que no tienen nada que ver con la cosmovisión anticristiana de este mundo. Para ellos, la teología es así y solamente las cosas son sus formas, vístete así, no comas, no hagas. Entonces, tienen pocas personas debido a eso, porque se aíslan de todo. Como bien nos llama la atención el gran teólogo brasilero presbiteriano Augusto Nicodemus, ¿no? Que nos hace ver la necesidad de dejar de seguir siendo, como él dice, poco amables, ultralitúrgicos y poco relevantes ante la sociedad que queremos evangelizar. Pero aprender de los mejores organizadores de eventos y plantadores de iglesias grandes y organizadas, que está bien, hazlo, tampoco no significa dejar de lado las escrituras y ser siervos fieles. A lo contrario, que sería que nos convertamos en siervos fieles solo de los mercadotécnicos de moda o de los gurús de la teología de la prosperidad, doctrina que atrae a más no cristianos, pero no a Cristo, sino una especie de Jesús equeco. El equeco es un muñeco acá en nuestro país que es como un ídolo pequeño donde las personas le ponen billetes y piensan que este ídolo les va a devolver mucho más. Entonces, no estamos llamados a buscar esa especie de Jesús equeco, ¿no? A ese Jesús falso que te promete prosperidad, que, que atrae, esa teología es como el equeco que atrae más rápido que el excremento fresco a las moscas a estos buscadores de dinero. Y tampoco significa que miles de pastores sometan la palabra y a sus iglesias a la premisa de miles de personas y miles de millones de dólares no pueden estar equivocados, ¿no? Te dicen algunos, mira cuánta prosperidad, no puede no ser de Dios. Mm, eso sí, ¿no? O sea, no, te ponen en la encrucijada de cómo puedes discutir con los números. ¿Cómo podría discutirse ese fruto? Y no estoy en contra de los números. Y los números no estarían mal si se tratara de iglesias que predican el evangelio realmente bíblico, ya que debemos reconocer que a veces el número dice lo muy poco que evangelizas.
Por eso dije que hay muchas iglesias con pocas personas, a pesar que tienen buena doctrina. Pero al aislarse no evangelizan, no son luz para el mundo, están escondidos debajo de su cama. Algunos esperando que se desaparezca y irse por arriba rápidamente, y otros esperando que los maten y morir como mártires. Nos damos cuenta de lo peligroso que es que las iglesias cristianas permitan desde el púlpito algunas cosas que no están bien. Es peligroso que las iglesias permitan barbaridades. Por ejemplo, como esto de del tamaño de tu semilla será tu bendición. Pero, ¿qué es tu semilla? ¿El dinero que le das para que el pastor se compre una casa gigante? Otros dicen, si pactas, o sea, dinero para el pastor, con Dios, y así tengas el sueldo mínimo, te vas a hacer rico. Pues están buscándole queco. No, otros dicen, hoy voy a sembrar en esta semilla, en esta iglesia una semilla de ambición, de bendición. Yo he escuchado audios de falsos profetas que dicen, voy a sembrar en el corazón de esta gente una semilla de ambición. ¿Qué está hablando este sujeto condenado por Dios? Porque según de Pedro capítulo 2 del 1 al 3 lo dice, no estoy siendo duro, está condenado este hombre, si no se arrepiente. También vi un video de una iglesia local en mi país que dice, acá hay 30 personas que le van a creer a Dios hoy con una semilla de 1000 soles. ¿Qué demencia es esta? Falta de conocimiento. Falta de conocimiento y de la suficiencia de las escrituras. El problema principal radica en que la gente cree estas cosas y que la gente que cree en estas cosas no tiene en cuenta la suficiencia, la inerrancia, la infalibilidad de las escrituras. Y es por eso que creen en argumentos emocionales, ya que la Biblia no es suficiente para ellos, porque tampoco no les han enseñado que la Biblia es suficiente. Siempre habrá una nueva revelación, una palabra fresca, un manto que soltar de parte de estos falsos profetas, que usarán los líderes de organizaciones para manipular a todas las personas. Y la gente se adecua a cualquier doctrina tonta que le pongan encima. Eso se llama pragmatismo, ¿no? Cuando tú crees algo porque lo percibes en tus emociones de determinada manera y te funciona, cuando tú crees que tu sensibilidad, muchas veces superficial y carnal, es el estándar para discernir lo santo de lo profano y no las escrituras. Por eso al final terminas creyéndole al que dice ser santo, pero es profano. Nuestro sueño es que la iglesia, que es la esperanza del mundo, crezca, que haya más y más iglesias enormes en las ciudades, autosostenibles, que envíen misioneros a los lugares más remotos, que el evangelio conforme a las escrituras, como vemos en 1 Corintios 15 del 1 al 5, sea predicado en todo el mundo, como lo fue en el siglo I, pero que se haga de la manera correcta. Ya que si un mensaje falso es predicado en muchas ciudades, el verdadero evangelio no está siendo predicado, es reemplazado solo por una imitación que no salva almas, que solo capta gente, una religión de emociones. Ahora creemos que a pesar de este sistema errado, y no gracias a este sistema errado, hay aún así verdaderos hermanos salvos en estas organizaciones de la prosperidad, y son la mayoría en estos sistemas. Entonces esto no es de ahora, hermanos. Esto fue traído en el Perú de hace muchos años, desde extranjero. El evangelismo pragmático, el evangelismo superficial ha tenido una carrera de 30 años aproximadamente en este país. Y durante este periodo la cultura fue comenzando a ser absorbida por el marxismo cultural y el posmodernismo en las masas. Entonces fue conveniente para muchos hermanitos crear una fe para las necesidades del cliente. Una fe que no llama al arrepentimiento, sino que te ofrece el producto que quieres. Una fe terapéutica, ¿no? Dios en su palabra te dice que necesitas arrepentirte y creer en el Evangelio. Jesús lo dice en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15. Pero estos nuevos profetas, estos nuevos apóstoles, o muchos que en su mayoría son autoproclamados pastores, que a veces no cumplen ni los requisitos del obispo, te dicen que necesitas de Dios porque Él te va a prosperar económicamente, que tú vas a ser un campeón, que Dios quiere prosperarte en todo. Imagínate, si no eres creyente, te desvían, y no a lo que necesitas, sino a lo que tu corazón muerto en sus delitos y pecados quiere. Dinero, salud y amor, como dice la canción. Un falso cristianismo, moldeado por las necesidades personales y el interés privado. Pierde el sentido y ya no es el cristianismo bíblico e histórico. Hay un punto que es que hay emociones sin control, por todas partes. Otro problema es el concepto de la espiritualidad. Como bien diría el teólogo Jonathan Edwards en su libro Los afectos religiosos, dice, no necesariamente manifestaciones excéntricas de las emociones quiere decir que estemos llenos del poder del Espíritu Santo.
Creo que hemos visto en nuestro país muchas manifestaciones excéntricas que le hacen llamar poder del espíritu, y cuando tú evidencias que eso con las escrituras que no es verdad, o se enojan contigo, o te dicen que eres un frío, o simplemente explotan, demostrando que no tienen el fruto del espíritu. Porque ¿dónde está el dominio propio? La palabra nos dice en Gálatas capítulo 5, 22 y 23 que hay un fruto del espíritu en la vida del creyente, y que ese fruto tiene varios atributos, entre ellos el dominio propio. Paradójicamente, hay hermanos que creen que son varios frutos, ¿no? O sea, no entienden que es un fruto con varios atributos, dicen que son varios frutos. Y leer mal su Biblia y buscar un evangelio torcido los hace que un día, cuando tengan un exceso de emociones, crean que tuvieron, por ejemplo, gozo, pero no dominio propio. ¡Qué error tan grave! Hermanos, la formación espiritual que se da muchas veces en estos sectores del cristianismo en el Perú va de acorde con la visión que tienen, es decir, una visión no bíblica. Usan versículos así como al azar para armar grandiosos Frankensteins doctrinales y otros fuera de su contexto para crear argumentos falaces a favor de sus creencias en manifestaciones a veces irracionales, nada espirituales, vacíos de la unción del Espíritu realmente en sus vidas. Manifestaciones como una especie de falso don de lenguas. No el bíblico, porque el don sí existe, pero tienen un falso don de lenguas. No el de idiomas que era para predicar en las misiones, sino que se caracteriza por una serie de momentos sin control. O por otro lado, la manipulación de las personas en encuentros falsos con Dios, donde arruinan la posibilidad de evangelizar a mucha gente que va a estos retiros con el fin de encontrar a Dios. Pero ¿qué hacen? Se encuentran con manipulación psicológica, emocional y nada del evangelio verdadero. Mira, la verdad Dios quiera que haya más iglesias que hagan retiros correctos, bíblicos, campamentos. Háganlo, pastores, pero no utilicen esos métodos falsos, porque lo único que estás haciendo es un campamento pagano, no estás haciendo un campamento realmente para que las personas se encuentren con Dios. Otra cosa más es las falsas profecías, ¿no? Falsas profecías que en el mejor de los casos son bien intencionadas, corazonadas, pero nada de profecía real. Y en el peor de los casos son abiertas y sinvergüenzas mentiras, soltadas para manipular a la gente y obligarla a hacer lo que los pastores o profetas quieren. Y la verdad hay muchos ministerios internacionales y predicadores que están enseñando esto de acá. Evangelio pragmático, teología de la prosperidad, falsos dones. He visto en internet un tipo que la verdad muy sinvergüenza ya vendía objetos ungidos, vende paquetes de liberación de demonios, paquetes de encuentro con Dios monitoreados. Bueno, eso sí está loco. También hemos visto cosas como cultos de sanidad y milagros que hacen hermanos sinceros, pero que al final tú no le puedes decir a Dios cuándo va a sanar y hacer un milagro. He visto incluso feminismo metido en la iglesia, cultos de empoderamiento de la mujer. Y muchas más de estas ideas que no están en la Biblia, ni explícita ni implícitamente. Así que, siendo tantos, no te puedo estar citando a todos estos ministerios, ¿no? Tú ya sabes cuáles son. Lo atractivo del falso misticismo, de lo que enseñan estos ministerios, porque místico es espiritual, pero esto sería ya casi místico desde el sentido oscuro, porque al menos la brujería, el misticismo oscuro se muestra tal. En cambio, estas frases de un ángel de luz te hacen creer que son cristianos y representantes de Dios cuando en realidad te están llevando al abismo. Y lo atractivo de estas cosas, de lo que enseñan estos ministerios antes mencionados y otros, para muchos está en que siempre tratan de sobrenaturalizar emocionalmente y no bíblicamente las cosas para captar la atención de esa búsqueda desordenada y sin discernimiento de Dios en muchos, como dice Hechos capítulo 17, 27, y los atraen hacia su errada doctrina. Miren, para terminar, miren hermanos, un cristiano maduro ante esto no tiene más que hacer un juicio justo como pueblo de sacerdotes de Dios que somos, como vemos en Levítico 10:10, en Juan 7:24, y alzar nuestra voz en alto y advertirle al pueblo de Dios sincero que está creyendo estas doctrinas cerradas del peligro. No te hagas el loco y digas, no, mi metodología no es hablar así, no, yo no corrijo, mi ministerio es un ministerio de amor, el amor sin la verdad es falso, no amas, eres un vendido que protege su propio pellejo. Sin embargo, también si tú eres un loco que ataca, denuncia de una manera irracional, porque parece que quisieras ver muertos a los hermanos que se equivocan en lugar de restaurarlos, ese es el otro extremo que también está mal. Isaías 58:1 nos dice clamar en voz en cuello, no te quedes callado. Pero 2 Timoteo capítulo 2, 24 al 26 nos dice que con mansedumbre corrijas.
Se tiene que exponer esta mentira, a fin de que muchos pastores se arrepienten y reformen su iglesia, la conformen a las escrituras y abandonen estas prácticas falsas. Y en todo caso, Dios saque a su pueblo de las organizaciones rebeldes a la Biblia, como lo ha hecho en toda la historia. Debemos a veces confrontarnos con la verdad, porque los errores de este tipo de cristianismo no solo son posturas. No es que, bueno, esta es una postura. No, son errores graves, hermanos. Pregúntate, ¿eres un cristiano verdadero? ¿O eres de los que profesan la fe y no quieren obedecer a Dios cuando nos manda a contender y corregir humildemente? Dios te manda, Judas capítulo 4, a contender ardientemente por la fe en un contexto de mansedumbre y quizás le conceda el arrepentimiento Dios a aquellos que se han revelado. ¿Eres un cristiano verdadero? ¿O eres un falso que se esconde debajo de la cama porque no quiere tener problemas? O sea, ¿estás con Dios o estás con la mafia? Tú decides. En realidad, una realidad triste es que hay quienes creen que dan buen testimonio y que creen que dar buen testimonio es no ser como Pedro, no ser como Pablo, no ser como Jesús, no ser como Juan, no ser como Dios, que manda a exponer a los falsos. Y otros creen que buen testimonio es andar tirando piedras, rompiéndole la cabeza a la gente en lugar de enseñar, en lugar de restaurar. Pondrán mil excusas para escapar de la realidad a la que se sienten presionados, ¿no? Muchos dicen, no, yo no me quiero meter en esto. Van a poner muchas excusas porque se sienten presionados de enfrentar, pero seamos sinceros, ¿quieres que todo siga igual y se siga haciendo daño a tanta gente? ¿Quieres ser cómplice de esta matanza espiritual que están haciendo estos falsos profetas y de la cual Dios te va a pedir cuentas? Porque pasando en tu generación jamás clamaste en cuello como Él te ordena en Isaías capítulo 58, como Él te ordena que lo hagas. La mejor forma de mostrar madurez, ética, valentía, santidad, amor por los hermanos, amor por la iglesia de Cristo y a Dios, es siendo como Jesús y confrontar los errores de su pueblo con amor, en privado y en todo caso contra los tercos y falsos públicamente, para que los engañados despierten, como vemos en Mateo capítulo 23, 1:39. Que Dios nos dé amor, valentía para defender y nos dé pasión para defender la verdad. Por otro lado, nos quite el corazón también, corazón que nos hace creer que los atalayas deben cortar las cabezas. La espada que tienes es para defender la fe, no para matar a tus hermanos. Entonces, ni un extremo de los cobardes, ni el otro que son los sanguinarios, caben en la iglesia de Cristo. Que Dios nos ayude. Si te gustó este video, dale me gusta, like a la campanita y compártelo para que te lleguen los avisos de los próximos videos. Nos vemos pronto. Bendiciones.